Hoy vamos a hablar sobre los antecedentes del comercio exterior. La historia del comercio exterior de México es la historia de su dependencia de otros países. Primero de España, luego de Europa y finalmente de Estados Unidos, que se convirtió en su principal socio comercial. Para entender la época colonial, es útil el análisis de Marx. Este explica cómo, al inicio del capitalismo, se usó la violencia y el saqueo en las colonias, incluyendo América Latina. La conquista de América trajo riquezas a los europeos, pero también implicó la explotación brutal y la muerte de muchos indígenas. Durante la conquista española, los indígenas en México fueron explotados para extraer oro y plata. España controlaba todo el comercio, lo que causó contrabando. En 1778 empezaron a flexibilizar estas restricciones. La revolución industrial, con nuevos inventos, ayudó a crecer la burguesía. Inglaterra usó oro y plata robados a España para expandir sus negocios, causando un conflicto con la nobleza feudal. Las ideas económicas nuevas llegaron a México a buscar más libertad en el comercio tras su independencia en 1821. Abrieron nuevos puertos y empezaron a comerciar más con Inglaterra. Antes de 1860, México comerciaba sobre todo con Europa. Durante la colonia, México casi no comerciaba con Estados Unidos debido a las estrictas reglas de España. Tras la independencia en 1821, empezaron a comerciar oficialmente, aunque antes lo hacían de manera ilegal. Entre 1826 y 1851, el comercio entre México y Estados Unidos subió y bajó mucho por la inestabilidad de México y la guerra de 1847. México exportaba metales y ganado, y Estados Unidos enviaba maquinaria y alimentos. Después de 1860, Estados Unidos influyó más en México, especialmente después de la caída del Imperio de Maximiliano en 1867, y México perdió territorio en tratados con Estados Unidos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, México empezó a adoptar ideas de libertad económica y a depender del capital extranjero. Se enfocó en exportaciones y recibió muchas inversiones para construir ferrocarriles y grandes haciendas. Después de la reforma, México rompió relaciones con Inglaterra y el comercio con Estados Unidos aumentó. Para 1888 a 1889, el 69% de las exportaciones mexicanas iban a Estados Unidos y los estadounidenses obtuvieron grandes concesiones en México porque el capital europeo se retiró por problemas políticos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, México abrió su economía al libre comercio y atrajo inversiones extranjeras, especialmente de Estados Unidos. El país exportó muchos productos y construyó infraestructuras con este capital. Después de la reforma, el comercio con Inglaterra disminuyó y el comercio con Estados Unidos creció, con grandes inversiones en ferrocarriles y minería. Durante el gobierno de Porfirio Díaz en México, se trató de abrir el comercio y atraer inversiones extranjeras, especialmente de Estados Unidos. Sin embargo, un tratado de comercio con Estados Unidos en 1883 no funcionó porque Estados Unidos temía la competencia de productos mexicanos. En ese tiempo, las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron mucho, mientras que las importaciones no aumentaron tanto, ya que aún se compraban bienes de lujo de Francia y maquinaria de Inglaterra. México exportó metales preciosos, productos agrícolas y petróleo, y aunque el gobierno trató de liberar el comercio, también protegió la industria para recaudar impuestos. Durante la Revolución Mexicana, el comercio creció por el aumento de exportaciones de petróleo. Después, México comerciaba mucho con Estados Unidos, pero importaba más de lo que exportaba. La Gran Depresión y la expropiación del petróleo en 1938 afectaron el comercio, aunque México todavía tuvo superávit hasta 1940. Durante la Revolución Mexicana, la inversión extranjera cayó por la inestabilidad. Solo el petróleo siguió exportándose. A partir de 1925, México intentó recuperarse, pero la Gran Depresión de 1929 afectó mucho la economía, causando desempleo y escasez. Los gobiernos redujeron el gasto público y enfrentaron problemas con compañías petroleras, lo que empeoró la situación. Durante la crisis, México vio una caída de exportaciones y divisas debido a restricciones y precios bajos. Entre 1920 y 1940 se fortaleció la agricultura y minería para exportar más a Estados Unidos. Con el presidente Ávila Camacho, la dependencia económica con Estados Unidos se volvió más fuerte. El sector externo de una economía incluye el comercio y las finanzas con otros países. La balanza de pagos registra estas transacciones y muestra si un país gana o pierde dinero con el exterior.
Analizar esta balanza ayuda a definir políticas económicas para el comercio y las finanzas internacionales. El sector externo de una economía incluye el comercio y las finanzas con otros países. La balanza de pagos registra estas transacciones y muestra si un país gana o pierde dinero con el exterior. Analizar esta balanza ayuda a definir políticas económicas para el comercio y las finanzas internacionales. La balanza de pagos registra todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo. Puede mostrar un superávit, que son más ingresos que egresos, un déficit, que son más egresos que ingresos, o un equilibrio, que son ingresos igual a egresos. Para corregir un déficit, un país puede ajustar el valor de su moneda, pedir préstamos o aumentar las exportaciones. Las cuentas principales son las de mercancías, servicios y cuenta corriente, que reflejan las entradas y salidas de dinero por comercio y servicios. La balanza de pagos mexicana registra ingresos y egresos del país, como los ingresos, que son las exportaciones, como ventas de productos y servicios al extranjero, como turismo, maquiladoras, etc. Los egresos, que son importaciones, como compras de productos y servicios del extranjero, envío de utilidades de empresas extranjeras a sus países. Las empresas transnacionales ganan mucho usando recursos baratos, pero dejan poco en el país y puede crear dependencia. Cuando México no puede equilibrar su balanza, pide préstamos que generan intereses manejados por el Banco de México o Nafinsa, usando reservas como garantía. Los préstamos largos tienen condiciones y las amortizaciones son pagos para reducir la deuda. El país pide dinero prestado y las empresas extranjeras invierten aquí para ganar, pero se llevan sus ganancias. El gobierno vende bonos para conseguir dinero, usando activos del país como garantía. Si estas reservas bajan mucho, la economía puede tener problemas. Para entender la economía, se estudia cómo se maneja la deuda y el comercio. Entre 1970 a 1980, México tuvo problemas económicos, pero el aumento del petróleo ayudó temporalmente. Desde 1980 a 1986, la deuda y los altos pagos de intereses causaron grandes problemas, especialmente en el 86. Desde 1991, la apertura comercial empeoró la situación, pero la cuenta de capital ayudó un poco. En general, México siempre ha tenido problemas para equilibrar ingresos y gastos. El desequilibrio económico de un país puede ser estructural, que es un problema duradero causado por la diferencia entre lo que el país vende y compra, influenciado por el sistema económico global, o temporal, que es solo un problema pasajero que se resolverá cuando el país se desarrolle más y necesite importar menos. Para solucionar el problema, hay medidas compensatorias, como hacer que la moneda valga menos, atraer inversiones extranjeras, pedir préstamos internacionales, o medidas correctivas, que es aumentar las exportaciones, fomentar el turismo y otros servicios, controlar el intercambio de divisas, regular las importaciones. Las medidas compensatorias solucionan el problema de forma temporal, mientras que las correctivas buscan una solución a largo plazo. Devaluar el peso hace que los productos mexicanos sean más baratos en el extranjero y los productos importados más caros. Esto puede atraer inversiones y turistas, pero también encarece lo que compramos del exterior. Pedir préstamos e invertir dinero extranjero ayuda a solucionar problemas económicos temporales, pero puede causar dependencia y esconder problemas más graves. México ha usado mucho esta estrategia y ahora depende mucho de dinero extranjero. Entre 1970 y 1992, México enfrentó grandes problemas con su deuda externa. La deuda comenzó después de la independencia y creció con los años, especialmente en los años 70 y 80, con préstamos para proyectos y la crisis petrolera. Aunque México intentó usar la deuda e inversión extranjera para mejorar su economía, estos esfuerzos solo hicieron que la deuda aumentara, creando un ciclo de problemas económicos. México ha intentado solucionar su desequilibrio económico de varias maneras. Primero, ha tratado de vender más productos al extranjero y comprar menos, pero no ha tenido mucho éxito. También ha controlado el uso de divisas extranjeras para evitar problemas económicos, pero este control se ha relajado con el tiempo. El país ha promovido el turismo para atraer dinero, aunque si las grandes empresas extranjeras dominan el sector, el dinero puede salir del país. Además, México ha apoyado a las maquiladoras y ha recibido dinero de trabajadores mexicanos que viven en el extranjero. Aunque esto ayuda,
también tiene sus propios problemas.